vio y creyó. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 10, versículos 34a y del 37 al 43. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben, por su nombre, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Salmo responsorial 117. Respondemos: Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel: eterna es su misericordia. Respondemos: Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Respondemos: Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Respondemos: Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses capítulo 3, versículos 1 a 4. Hermanos, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos, juntamente con Él. Palabra de Dios. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 20, versículos 1 a 9. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro, se adelantó y llegó primero al sepulcro, inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro, vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos.
Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. Hoy la Iglesia celebra el día más grande de la historia, porque con la resurrección de Jesús se abre una nueva historia, una nueva esperanza para todos los hombres. Si bien es verdad que la muerte de Jesús es el comienzo, porque su muerte es redentora, la resurrección muestra lo que el Calvario significa. Así, la Pascua cristiana adelanta nuestro destino. De la misma manera, nuestra muerte también es el comienzo de algo nuevo, que se revela en nuestra propia resurrección. La historia de Jesús se resuelve en la resurrección. La primera lectura de este día corresponde al discurso de Pedro ante la familia de Cornelio, Hechos capítulo 10, versículos 34 y del 37 al 42, una familia pagana, temerosos de Dios. Simpatizantes del judaísmo, pero no prosélitos, porque no llegaban a aceptar la circuncisión, que, con su conversión, viene a ser el primer eslabón de una apertura decisiva en el proyecto universal de salvación de todos los hombres. Este relato es conocido en el libro de los Hechos como el Pentecostés pagano, a diferencia de lo que se relata en HCH 2, que está centrado en los judíos de todo el mundo de entonces. Pedro ha debido pasar por una experiencia traumática en Joppe para comer algo impuro que se le muestra en una visión, Hechos capítulo 10, versículos 1 a 33, tal como lo ha entendido Lucas. Veamos que la iniciativa en todo este relato es divina, del Espíritu, que es el que conduce verdaderamente a la comunidad de Jesús resucitado. El apóstol Pedro vive todavía de su judaísmo, de su mundo, de su ortodoxia, y debe ir a una casa de paganos con objeto de anunciar la salvación de Dios. En realidad es el Espíritu el que lo lleva, el que se adelanta a Pedro y a sus decisiones. Se trata del Espíritu del resucitado que va más allá de toda ortodoxia religiosa. Con este relato, pues, se quiere poner de manifiesto la necesidad que tienen los discípulos judeocristianos palestinos de romper con tradiciones que les ataban al judaísmo, de tal manera que no podían asumir la libertad nueva de su fe, como sucedió con los asterisco-helenistas. Lo que se había anunciado en Pentecostés, Hechos 2, se debía poner en práctica. Con este discurso se pretende exponer ante esta familia pagana, simpatizante de la religiosidad judía, la novedad del camino que los cristianos han emprendido después de la resurrección. El texto de la lectura es, primeramente, una recapitulación de la vida de Jesús y de la primitiva comunidad con él, a través de lo que se expone en el Evangelio y en los Hechos. La predicación en Galilea y en Jerusalén, la muerte y la resurrección, así como las experiencias pascuales en las que los discípulos conviven con él, en referencia explícita a las Eucaristías de la primitiva comunidad. Porque es en la experiencia de la Eucaristía donde los discípulos han podido experimentar la fuerza de la resurrección del crucificado. Es un discurso de tipo querigmático, que tiene su eje en el anuncio pascual, muerte y resurrección del Señor. Nuestra vida está en la vida de Cristo. Colosenses capítulo 3, versículos 1 a 4, es un texto bautismal sin duda. Quiere decir que ha nacido en o para la liturgia bautismal, que tenía su momento cenital en la noche pascual, cuando los primeros catecúmenos recibían su bautismo en nombre de Cristo, aunque todavía no estuviera muy desarrollada esta liturgia. El texto saca las consecuencias que para los cristianos tiene el creer y aceptar el misterio pascual, pasar de la muerte a la vida, del mundo de abajo al mundo de arriba. Por el bautismo, pues, nos incorporamos a la vida de Cristo y estamos en la estela de su futuro. Pero no es futuro solamente. El bautismo nos ha introducido ya en la resurrección. Se usa un verbo compuesto de gran expresividad en la teología paulina, SYN ergeiro, igual, resucitar con. Es decir, la resurrección de Jesús está operante ya en los cristianos y como tal deben de vivir, lo que se confirma con los versos siguientes de 3, 5.
Es muy importante subrayar que los acontecimientos escatológicos de nuestra fe, el principal la resurrección como vida nueva, debe adelantarse en nuestra vida histórica. Debemos vivir como resucitados en medio de las miserias de este mundo. El autor de Colosenses, consideramos que un discípulo muy cercano a Pablo, aunque no es determinante este asunto, ha escogido un texto bautismal que en cierta manera expresa la mística del bautismo cristiano que encontramos en Romanos capítulo 6, versículos 4 a 8. En nuestro texto de Colosenses se pone más explícitamente de manifiesto que en Romanos, que por el bautismo se adelanta la fuerza de la resurrección a la vida cristiana y no es algo solamente para el final de los tiempos. Esto es muy importante resaltarlo en la lectura que hagamos, ya que creer en la resurrección no supone una actitud estética que contemplamos pasivamente. Si bien es verdad que ello no nos excusa de amar y transformar la historia, debemos saber que nuestro futuro no está en consumirnos en la debilidad de lo histórico y de lo que nos ata a este mundo. Nuestra esperanza apunta más alto, hacia la vida de Dios, que es el único que puede hacernos eternos. El amor vence a la muerte, la experiencia del discípulo verdadero. El texto de Juan capítulo 20, versículos 1 a 9, que todos los años se proclama en este día de la Pascua, nos propone acompañar a María Magdalena al sepulcro. Que es todo un símbolo de la muerte y de su silencio humano, nos insinúa el asombro y la perplejidad de que el Señor no está en el sepulcro, no puede estar allí quien ha entregado la vida para siempre. En el sepulcro no hay vida, y Él se había presentado como la resurrección y la vida, Juan capítulo 11, versículo 25. María Magdalena descubre la resurrección, pero no la puede interpretar todavía. En Juan esto es caprichoso, por el simbolismo de ofrecer una primacía al discípulo amado y a Pedro. Pero no olvidemos que ella recibirá en el mismo texto de Juan capítulo 20, versículo 11 y siguientes, una misión extraordinaria. Aunque pasando por un proceso de no ver ya a Jesús resucitado como el Jesús que había conocido, sino reconociéndolo de otra manera más íntima y personal. Pero esta mujer, desde luego, es testigo de la resurrección. La figura simbólica y fascinante del asterisco discípulo amado y, es verdaderamente clave en la teología del cuarto evangelio. Este corre con Pedro, corre incluso más que tras recibir la noticia de la resurrección. Es, ante todo, discípulo, y por eso es conveniente no identificarlo, sin más, con un personaje histórico concreto, como suele hacerse. Él espera hasta que el desconcierto de Pedro pasa y, desde la intimidad que ha conseguido con el Señor por medio de la fe, nos hace comprender que la resurrección es como el infinito, que las vendas que ceñían a Jesús ya no lo pueden atar a este mundo, a esta historia. Que su presencia entre nosotros debe ser de otra manera absolutamente distinta y renovada. La fe en la resurrección, es verdad, nos propone una calidad de vida, que nada tiene que ver con la búsqueda que se hace entre nosotros con propuestas de tipo social y económico. Se trata de una calidad teológicamente íntima que nos lleva más allá de toda miseria y de toda muerte absurda. La muerte no debería ser absurda, pero si lo es para alguien, entonces se nos propone, desde la fe más profunda, que Dios nos ha destinado a vivir con Él. Rechazar esta dinámica de resurrección sería como negarse a vivir para siempre. No solamente sería rechazar el misterio del Dios que nos dio la vida, sino del Dios que ha de mejorar su creación en una vida nueva para cada uno de nosotros. Por eso, creer en la resurrección es creer en el Dios de la vida. Y no solamente eso, es creer también en nosotros mismos y en la verdadera posibilidad que tenemos de ser algo en Dios. Porque aquí, no hemos sido todavía nada, mejor, casi nada, para lo que nos espera más allá de este mundo. No es posible engañarse, aquí nadie puede realizarse plenamente en ninguna dimensión de nuestra propia existencia. Más allá está la vida verdadera,
La resurrección de Jesús es la primicia de que en la muerte se nace ya para siempre. No es una fantasía de nostalgias irrealizadas. El deseo ardiente del corazón de vivir y vivir siempre tiene en la resurrección de Jesús la respuesta adecuada por parte de Dios. La muerte ha sido vencida, está consumada, ha sido transformada en vida por medio del Dios que Jesús defendió hasta la muerte. Antes de irte, recuerda dar me gusta, suscribirte, activar la campanita y compartir con las personas que te rodean, para que todos tengan el privilegio de escuchar la palabra de vida eterna. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén.